Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. De nuevo estamos aquí para traerles las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación del cielo a la tierra. Hoy tengo el privilegio con mi hermano Eder de compartir el capítulo 37 de Génesis. Es un hermoso capítulo, espero que le saquemos buen provecho. Lo más importante, que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Primero que todo vamos a orar. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. La honra y la gloria es para ti, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos como hermanos, como equipo evangelístico, para traer esas buenas nuevas de salvación del cielo a la tierra, Padre Santo. Gracias porque hoy podemos compartir esta palabra, que no llegue vacía al corazón de aquellos que la escuchen y que puedan dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano Eder, bienvenido. Vamos a comenzar entonces y empiece leyendo usted el capítulo 37 del libro de Génesis. Estoy aquí primero que todo muy agradecido con mis hermanos para compartir las buenas noticias que me trae el Señor a través del capítulo de Génesis 37, que dice así: en esta tarde leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños, y sus palabras soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están sus hermanos y cómo estaban las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde estaban apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el Consolador. Ahora pues venid y matémoslo, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró.
y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que aun cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galá, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos, y dijo el joven, no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y teñieron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es alguna mala bestia, lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su lomo, y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Bueno, aquí en este capítulo vemos el comienzo, el conflicto entre José y sus hermanos, el favoritismo y los sueños proféticos, los primeros versículos del 1 al 18. Aquí las buenas noticias es que este versículo nos habla sobre el favoritismo que existe el padre de Jacob hacia su hermano Jacob, y esto lo hizo dándole una túnica de colores, y esto provocó los celos y el resentimiento de sus hermanos. También vemos los sueños proféticos de José. José relató 2 sueños en los que sus hermanos y hasta sus padres se postraron ante él. Estos sueños indican un futuro de liderazgo de José para sus hermanos, que lo interpretan como arrogancia en el momento, aumentando su odio hacia él. Del comienzo de la traición, cuando Jacob envió a José a buscar a sus hermanos. Cuando lo ven llegar, ya esto en los capítulos del 10 en adelante, los versículos, entonces los hermanos, cuando lo ven llegar, conspiraron contra él para matarlo. Hermano, es importante, sí, es importante ver lo que dice el hermano, o sea, la conspiración de estos hermanos contra José.
Pero aplicándolo a nuestra vida ahora, nosotros vemos ahora que cuando sucede algo de esta forma, dentro de la familia nos escandalizamos. Pero vemos, hermano, que esto viene desde allá. Desde que empezó a juntarse el pueblo de Israel, hermano, vienen estas cosas. O sea, se ve la envidia en rivalidad de hermanos contra hermanos. Dicen los estudiosos que José es como el espejo o como la representación del Señor Jesús, ¿cierto? Aquí vemos lo mismo que pasa con Jesús, o sea, es igualito. Cuando vino el Señor Jesús a esta tierra, sus hermanos, sus propios hermanos, también lo desecharon, hermano, y ninguno creía en él, y le hicieron la guerra. Y precisamente se dice que era porque José como que favorecía más a Jesús. Y la buena noticia es de que Dios tenía un propósito con medio de toda esta situación. Claro, hermano. Con medio de toda esta situación y por medio de los sueños que él tuvo de los manojos. En Génesis 37, 5, 8, que dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levanta y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. José y sus hermanos están representados por manojos de trigo. Amén. Por manojos de trigo. El manojo de Jesús se levanta y los de sus hermanos se inclinarán ante él. Esto simboliza que José llegará a ser superior a sus hermanos. Amén. Y que ellos se someterán a él. En el momento, ellos no creyeron en él. Eso antes aumentó más el odio y la arrogancia hacia el hermano. Y el otro, segundo sueño, el sol, la luna y sus 11 estrellas, que se ve en el capítulo Génesis 37, 9, 11. He aquí que he soñado otro sueño, le dice a sus hermanos. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Históricamente, el sol representa a su padre Jacob. La luna representa a su madre. Y sus estrellas representan a sus 11 hermanos. Todos estos astros se postran ante José, indicando que toda familia llegará a reconocer su autoridad, aunque en el momento los sueños causan rechazo y envidia. Con el tiempo se cumple en Génesis 42:15, cuando José se convierte en el segundo gobernador después de el faraón, en el gobernador de Egipto. Entonces sus hermanos van a Egipto a buscar alimento. Y en el momento, cuando se postraron ante él, no lo reconocieron. Y su padre más adelante también se lo honra y lo honra como líder. Entonces, la buena noticia es que la traición de los hermanos de José y el comienzo del cumplimiento de los sueños proféticos nos dejan unas enseñanzas proféticas, pero unas enseñanzas espirituales. Digamos, el favoritismo causa división. Y la enseñanza espiritual es que Dios nos llama a tratar a todos con igual, con justicia y con equidad y amor. La envidia puede llevar al pecado. La enseñanza espiritual es que la envidia, si no se controla, puede llevar a consecuencias destructivas. Hay que ser humildes y cultivar un corazón limpio y aprender a alegrarnos por las bendiciones de otras personas. De otras personas, y Dios nos revela sus planes, aunque no siempre son comprendidos
La enseñanza espiritual es que Dios puede hablarnos y guiarnos, incluso a través de la juventud, pero su voluntad no se cumple en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, yo le doy la palabra a usted, hermano, para que continúe. Amén, hermano. Sí, este capítulo 37 nos trae mucha enseñanza para nuestra vida. Que como decía el hermano, es ver lo que hace la envidia dentro de la misma familia, pero también es ver los propósitos del Señor. Dice la palabra que nosotros no conocemos los caminos, o sea, Él es el que tiene el propósito, un propósito con cada uno de nosotros, y nosotros a veces decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cierto? Y esto hace de que si yo no soy valiente para seguir el camino del Señor, es donde vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque es que tomo lo que me están pesando a mí por cosas malas. Pero la palabra es muy clara cuando dice en Romanos que todo lo que le pasa a los hijos de Dios es para nuestro bien, todo. O sea, pero que nosotros como cristianos a veces se nos olvida esa partecita, se nos olvida, ¿cierto? De que a nosotros se nos murió un hijo, eso es para bien. Nos duela mucho, pero si Dios se lo llevó, por algo sería. Tenemos que decir, muchas veces, hermano, nosotros como cristianos no entendemos por qué nos suceden cosas tan difíciles e injustas. Pero también aquí en esta palabra, que nos da una buena noticia, es que aún el Señor, en medio del dolor, Él se hace presente. Claro, hermano, porque es preciso lo que dice. Nos ayuda, digamos, a mantenernos, a estar firmes, aun cuando las personas nos rechazan, cuando somos fieles al Señor. Precisamente eso fue lo que le pasó a José. José, a pesar de sus problemas de que sus hermanos lo vendieron, él no se enojó ni se puso bravo con sus hermanos. ¿Y qué le pasó? Lo llevaron hasta allá al faraón, a Potifar, lo vendieron, dice la palabra, que se lo vendieron a Potifar. ¿Y qué hizo Potifar? Lo puso allá en un buen puesto. Pero mire cómo son las cosas. Es cuando llegó allá Potifar lo puso en un buen puesto. Pero ¿qué pasó? No falta la mosquita en la leche. ¿Quién se interpuso ahí? O sea, el enemigo siempre va a estar metiendo las narices para dañar los propósitos que tiene Dios con cada uno de nosotros. Porque después de que estaba ya bien organizadito, pues la esposa del amigo Potifar se le metió al rancho. Y debido a esto, José es llevado a la cárcel. No se creía quién iba a creer esto o qué pensaría José, pero José sabía, porque él le creyó a esos sueños. Eso es importante. José, aunque sus papás, sus hermanos no creyeron en él, ni le creyeron a estos sueños que él tuvo, José siempre los tuvo en su mente, que él había tenido esos sueños y que esos sueños habían sido revelados por su Padre, por Dios, que había sido revelado por Dios, y por eso él confió, estuvo firme todos estos años en la cárcel, esperando a que Dios hiciera la obra. Él no se preocupó, él no se puso a conseguir abogados ni muchas cosas de eso, sino confió en su Dios. Y Dios, vemos que a lo último Dios le dio la victoria, fue sacado de allí, y como Dios que ahora lo colocó sobre todo el reino de Egipto. O sea, mis queridos hermanos, que esto para aplicarlo a nuestra vida tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios en nuestra vida, y que uno de los propósitos que Dios ha colocado en este ministerio es llevar estas buenas nuevas de salvación a toda persona que podamos, y le pedimos al Señor que nos dé esa fuerza, esa fortaleza para poder seguir su obra. Hermano, pidan en oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos trae verdad y propósito. Así es, Señor. Aunque muchas veces no entendamos las cosas que nos pasan tan difíciles o injustas en nuestra vida, te pedimos, Señor, que nos ayude a mantenernos firmes. Amén.
cuando somos rechazados por las personas, cuando somos fieles a ti. Moldeanos nuestro carácter, Señor, como moldeaste el de José, y ayúdanos a perdonar como hizo José. Hoy meditamos, Señor, en la historia de José. Que este capítulo, Señor, nos enseñe a aprender, a crecer y a servir con humildad. Así como hubo oscuridad en la vida de José en este capítulo 37, así también tú conviertas todo lo que nosotros tengamos en oscuridad en luz para tu gloria y tu reino, Señor. Y que siempre, Señor, estas enseñanzas las pongamos en práctica para que seamos, Señor, testigos fieles de Cristo Jesús, sal y luz en medio de este mundo. A ti, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.